Mírame bien a los ojos, por favor. No desvíes la mirada, no te me distraigas con el celular ni con lo que está pasando allá afuera, porque este momento es tuyo y de nadie más. Lo que te voy a decir hoy no es una de esas frasecitas cursis llenas de azúcar que lees en Instagram para sentirte bien 5 minutos y luego seguir en el mismo hoyo de siempre. No, mi reina, no. Lo que traigo hoy es una verdad incómoda, una de esas verdades que raspan como lija, pero que son necesarias para quitarte las capas de miedo que traes de encima. Es una sacudida, un despierta, urgente, porque si logras entender esto ahora, si logras que esta información baje de tu cabeza a tu corazón, te juro por lo más sagrado que puede cambiar por completo la forma en la que vives, la forma en la que amas, la forma en la que permites que te traten, y sobre todo, la relación más importante que vas a tener en tu vida, la relación contigo misma. El mensaje es claro, contundente y directo a la yugular. Céntrate en ti misma y por favor, por dignidad, guarda silencio. Y quiero ser muy claro desde el principio para que no me malinterpretes. No te estoy pidiendo ese silencio berrinchudo, ese silencio de niña chiquita que hace la ley del hielo para castigar al otro, esperando que el fulano venga de rodillas a pedir perdón. No, eso es manipulación barata y tú estás para cosas grandes, no para juegos de kinder. No te pido el silencio de la víctima que se calla para no molestar. Te pido el silencio de la mujer inteligente, el silencio de la reina que sabe que su energía es sagrada, porque admítelo, tu energía vital, esa luz maravillosa que Dios te dio, se te ha estado escapando a chorros como agua entre los dedos, en lugares donde nunca fue honrada, con gente que no tiene la capacidad de ver tu valor, en situaciones que ya no dan para más, y lo sabes. Claro que lo sabes, no te hagas, lo sientes en el cuerpo. Lo sientes en ese cansancio que traes cargando en la espalda, como si trajeras un costal de piedras, ese agotamiento emocional que no se quita ni durmiendo 12 horas seguidas el fin de semana. Lo sientes en esa ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana, en esa sensación espantosa de estar siempre en un tribunal, explicándote, justificándote, defendiendo tus decisiones, rogando que te entiendan, suplicando un poquito de validación. Fíjate en ese impulso que tienes casi automático, casi adictivo, de hablar y hablar cuando algo te incomoda. Ese impulso de mandar 40 mensajes de WhatsApp aclarando todo cuando alguien se aleja 1 centímetro. Ese impulso de demostrar cuánto vales, de ponerte de tapete para que vean que eres la incondicional, la buena mujer. Despierta, mujer. Ese impulso no es amor. Que no te vendan piñas. Ese impulso es miedo. Miedo puro y duro. Miedo a que no te elijan, miedo a no ser suficiente, miedo a que te cambien por otra, miedo a quedarte sola con tus propios pensamientos. Hay una realidad psicológica innegable. Mientras no hagas consciente lo que traes guardado en el sótano de tu mente, esos patrones inconscientes van a dirigir tu vida como si fueras una marioneta, y tú de necia le vas a llamar mala suerte, destino, o es que todos los hombres son iguales. No son iguales, es que tú sigues vibrando en la misma carencia. Y una de las trampas más grandes, más peligrosas y más comunes en las que caen muchísimas mujeres valiosas, inteligentes y hermosas como tú, es esa necesidad voraz de validación externa. Creer que tienes que hablar para existir, que tienes que explicarte para que te acepten, que tienes que entregarlo todo hasta la dignidad, para que no te abandonen en el camino. Pero ahí te va la primera frase matona de este video, y quiero que la notes en el espejo de tu baño. La mujer que se centra en sí misma y aprende a cerrar la boca, deja de ser predecible. Y créeme, lo impredecible tiene un poder enorme, casi magnético. Cuando dejas de reaccionar como cerillo encendido ante cualquier provocación, cuando dejas de dar explicaciones que nadie te pidió, cuando dejas de avisar todo lo que vas a hacer como si pidieras permiso para vivir, algo profundo, algo tectónico se reacomoda dentro de ti. Y no solo en ti, también pones nerviosos a los que están a tu alrededor, los descolocas. El silencio no es estar vacía, el silencio es contención, es inteligencia estratégica, es el espacio sagrado donde tu energía deja de fugarse, donde dejas de tirar perlas a los cerdos, es el lugar donde tu mente deja de girar obsesivamente alrededor de lo que piensa fulanito, de si menganita te vio o no te vio, y empiezas por fin a escucharte a ti misma, sin interferencias, sin ruido, sin la basura de las opiniones ajenas. Y eso, mi amiga, es peligroso. Claro que es peligroso, pero no para ti,
Es peligroso para los patrones tóxicos que te han gobernado. Es peligroso para los vampiros emocionales que se alimentan de tu inseguridad. Es peligroso para quien te quiere sumisa y predecible. En este 2026, centrarse en una misma es un acto de rebeldía radical. Vivimos en una cultura de aparador que te empuja a mostrarte, a ser la mujer maravilla, a responder el mensaje en 2 segundos con los 2 tildes azules, a estar siempre disponible, siempre sonriendo, siempre dando, y nadie te enseñó a hacer lo contrario. Nadie te dijo, mijita, recoja su energía, cuídese usted. Nadie te enseñó a retirarte de conversaciones inútiles que no llevan a nada, de vínculos confusos que un día sí y otro no, de personas que nomás te buscan cuando necesitan un favor o dinero, de espacios donde tienes que hacerte chiquita para que el ego del otro quepa. Entiéndelo de una vez por todas. Guardar silencio no es berrinche, no es inmadurez emocional. Al contrario, es el nivel más alto de madurez psicológica. Es entender con la cabeza fría y el corazón caliente que no todo merece tu voz, ni tu emoción, ni tu tiempo, ni tu desgaste. ¿Cuántas veces te has puesto esa máscara de la fuerte, la que todo lo puede, la que todo lo perdona, la terapeuta de su pareja? Muchas, ¿verdad? Nos encanta ponernos el traje de salvadoras. Pero te pregunto con el corazón en la mano y quiero que te respondas con verdad. ¿Quién te sostiene a ti cuando te quitas esa máscara, te despintas y te quedas sola en la orilla de tu cama? ¿Quién te pregunta cómo estás tú? Llega un momento en la vida, y ojalá sea hoy, en que vivir para darle gusto a los demás empieza a sentirse como una traición interna, como una puñalada por la espalda que te das tú misma. Y ese dolorcito en el pecho, esa gastritis, esa colitis, esa migraña, no son casualidad. Es tu cuerpo y tu alma gritando, ¡ya basta, mírame a mí! Centrarte en ti no es volverte un egoísta sin corazón. Por favor, quítate esa culpa judeo-cristiana. Centrarte en ti significa dejar de vivir fragmentada, en pedacitos. Un pedazo en lo que esperan tus papás, otro en lo que espera tu pareja, otro en lo que espera el jefe, otro en lo que esperan los hijos. ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú? ¿En la lista de espera de tu propia vida? Cuando una mujer se centra, deja de negociar su paz por migajas de cariño. Sad, esa dolió, pero es la verdad. Deja de correr detrás de respuestas que no van a llegar, o que si llegan son mentiras piadosas. Cuando una mujer se centra, entiende que no tiene la obligación de llenar los silencios incómodos con palabras nerviosas para agradar, y aquí es donde el silencio se vuelve tu mejor herramienta de vida, porque cuando tú te callas, tus ojos se abren, cuando tú cierras la boca, observas, y cuando observas, comprendes la realidad tal cual es, no como tú quieres que sea. Y cuando comprendes, eliges mejor. Dejas de elegir desde la necesidad y empiezas a elegir desde la dignidad. El silencio te permite ver quién se acerca a ti porque realmente te quiere, porque le interesa tu alma. Y quién se acerca nomás por interés, porque le eres útil, porque le resuelves o porque reaccionas cuando él quiere sentir control. Te permite notar quién respeta tus tiempos y quién se ofende y te hace drama cuando ya no estás disponible 24/7. Te permite diferenciar entre el amor bonito y el apego enfermizo, entre la conexión real y la mera costumbre de estar acompañados. Pero ojo, esto no es fácil. No te voy a mentir diciéndote que es un paseo por el parque. Al principio, guardar silencio duele, arde, porque estás mal acostumbrada, estás viciada a usar la palabra como puente, como escudo, como salvación. Hablar te hacía sentir segura, explicarte te hacía sentir válida, reaccionar te hacía sentir viva. El silencio, en cambio, te enfrenta contigo misma, te pone frente al espejo sin maquillaje, te enfrenta con tus pensamientos obsesivos, con tus vacíos existenciales, con tus deseos no atendidos y con todos esos límites que dejaste que pisotearan por miedo a decir no. Y ahí es donde muchas se rajan. Ahí es donde muchas retroceden y vuelven a lo mismo, porque mirarse a una misma sin distracciones requiere ovarios, requiere una valentía tremenda. Hay una ley de la vida. Nadie se ilumina fantaseando con cosas bonitas, sino enfrentando su propia oscuridad. Y el silencio es la autopista directa para entrar en contacto con esa oscuridad sin salir corriendo. Cuando te callas, empiezan a aparecer las preguntas que habías postergado por años. ¿Por qué sigo justificando lo que me duele? ¿Por qué me cuesta tanto soltar a quien no me agarra? ¿Por qué siento que tengo que comprar cariño con favores? ¿Por qué me da tanto pánico que me olviden? Estas preguntas, mi reina,
No se responden en el café con las amigas que te dicen lo que quieres oír, ni en conversaciones largas con el susodicho que no te entiende. Se responden en la intimidad contigo misma, en el silencio de tu recámara. Y aquí quiero que entiendas algo clave, algo fundamental para tu salud mental. No todo el mundo merece acceso a tu proceso interno. Hay personas, y escúchame bien, hay personas que no quieren entenderte, quieren controlarte, no quieren escucharte para empatizar, quieren escucharte para usar esa información en tu contra luego. Quieren que sigas siendo funcional para ellos. Y cada vez que explicas de más, cada vez que abres el corazón a quien no lo merece, les das poder sobre algo que es profundamente tuyo. El silencio protege, el silencio delimita, el silencio ordena. Cuando una mujer empieza a guardar silencio, algo cambia en su vibra, en su aura. Ya no está disponible para el caos emocional ajeno. Ya no responde desde la herida sangrante. Ya no se engancha en dinámicas desgastantes de yo te dije, tú me dijiste. Y eso desconcierta a muchos porque estaban acostumbrados a una versión tuya reactiva, que explicaba, que insistía, que se adaptaba a todo, y ahora ya no. Ahora piensas antes de hablar, ahora sientes antes de reaccionar, ahora te eliges a ti antes de ceder para llevar la fiesta en paz. Y no porque te hayas vuelto fría o calculadora, sino porque te has vuelto consciente, te has vuelto dueña de ti. Centrarte en ti misma también implica aceptar una realidad que duele. Algunas personas se irán cuando cambies. Y no porque seas peor, no porque seas mala, sino porque ya no encajas en la versión sumisa que ellos necesitaban que fueras. Y eso duele, sí, duele un montón, pero duele más quedarte donde tienes que abandonarte a ti misma para no perder al otro. El silencio te enseña algo muy poderoso. Quien quiere entenderte, te observa, te lee. No necesita explicaciones constantes, no necesita un manual de instrucciones, y quien no quiere entenderte jamás lo hará, aunque le hables en arameo, aunque le hagas un dibujo, aunque le llores sangre. En este 2026, guardar silencio es un acto de inteligencia emocional suprema. Es elegir cuándo hablar y cuándo no. Es dejar de reaccionar por impulso visceral. Es permitir que tus acciones hablen por ti. Porque hay algo que la psicología sabe muy bien. El inconsciente escucha más los actos que las palabras. Puedes decir misa, puedes decir que te respetas mucho, pero si sigues tolerando lo mismo, nada cambia. El mensaje que das es, puedes seguir pisándome. Puedes decir que te estás centrando en ti, pero si sigues explicándote para no incomodar, sigues en el mismo lugar de víctima. El verdadero cambio es silencioso. Se nota en cómo ya no persigues a quien no quiere ser alcanzado, en cómo ya no suplicas atención, en cómo ya no te quedas donde no eres prioridad, en cómo ya no necesitas convencer a nadie de tu valor porque tú ya lo sabes. Y eso, aunque no lo anuncies con bombo y platillo, se percibe. La gente lo huele. Centrarte en ti misma es empezar a vivir desde dentro hacia afuera. Es dejar de tomar decisiones para agradar a la galería y empezar a tomarlas para estar en paz con tu almohada. Es entender que tu energía es limitada y valiosa, como una cuenta bancaria que no puedes despilfarrar. Tal vez ahora mismo, mientras me escuchas, estés en un punto de tu vida donde hablar te cansa, donde explicar te agota hasta los huesos, donde repetir lo que sientes ya no te alivia, sino que te frustra más. Si es así, no te asustes, no es debilidad, es señal de que estás lista para otro nivel de conciencia. El silencio llega cuando el alma se cansa de gritar en espacios donde no es escuchada. Y no estás perdiendo tu voz, estás aprendiendo a usarla con sabiduría. Porque una mujer centrada no necesita demostrar quién es a gritos, lo encarna. No necesita anunciar su cambio en Facebook, lo sostiene en su día a día. No necesita convencer, se retira si no hay reciprocidad. Y ese retiro no es derrota, entiéndelo, es poder, es dignidad. Este es solo el inicio de un proceso mucho más profundo. Un proceso donde menos palabras significan más claridad mental, donde el silencio deja de ser miedo y se convierte en decisión soberana, donde centrarte en ti misma ya no se siente egoísta, sino vital y necesario. Si algo dentro de ti se está moviendo, si sientes un nudo en la garganta o una luz en el pecho mientras escuchas esto, confía, no es casualidad que hayas llegado a este video, es tu psique, es tu alma pidiéndote espacio, verdad y coherencia. Y este camino, que es silencioso, va a transformar cada área de tu vida, porque cuando una mujer aprende a centrarse en sí misma, ya nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. Antes de continuar con la parte más fuerte de este mensaje, quiero que hagamos algo juntas, aquí y ahora, un pacto. Si este mensaje está resonando contigo,
Si sientes que te estoy hablando a ti, escribe en los comentarios, me elijo a mí y punto, y dime desde qué país y ciudad estás viendo este video. Leer eso crea comunidad, nos conecta y te recuerda que no estás sola en este proceso, que habemos millones buscando lo mismo. Dale me gusta si en este momento estás tomando la decisión de priorizarte sin culpa y compártelo con esa mujer, tu hermana, tu amiga, tu prima, que siempre está para todos menos para sí misma. A veces una sola frase llega justo cuando más se necesita y puede salvar un día o una vida. Ahora sí, quédate conmigo, no te me vayas, porque lo que viene puede removerte por dentro y es necesario que lo escuches. Hay una historia que se repite en silencio en la vida de muchas mujeres, una historia que he visto miles de veces. No siempre empieza con dolor, de hecho casi siempre empieza con una entrega bonita, con amor genuino, con ganas de hacerlo bien, con ilusión, con esa promesa interna de esta vez voy a ser suficiente, esta vez sí va a funcionar. Imagínate a una mujer, vamos a llamarla Elena. Elena siempre fue la comunicativa, la que hablaba cuando algo iba mal, la que explicaba cómo se sentía con lujo de detalles, la que buscaba el diálogo, la que creía fervientemente que si encontraba las palabras correctas, el tono correcto y el momento correcto, todo podía arreglarse. Elena no gritaba, Elena no manipulaba, Elena no exigía locuras, ella explicaba una y otra vez, explicaba por qué le dolía esa indiferencia, explicaba por qué necesitaba más presencia, un abrazo, un mensaje, explicaba por qué ciertas actitudes la hacían sentirse pequeña y durante un tiempo eso parecía funcionar, o al menos eso creía ella para no volverse loca. Pero algo empezó a quebrarse por dentro de Elena. No de golpe, no fue un día trágico, sino lentamente, como una grieta silenciosa en una pared. Elena comenzó a sentirse cansada, no físicamente, sino cansada del alma, cansada de hablar sin ser realmente escuchada, como si hablara con la pared, cansada de sentir que su voz siempre llegaba tarde o sobraba. Y un día, sin una decisión dramática, sin azotar puertas, sin una última conversación final, Elena hizo algo que nunca había hecho antes, guardó silencio. No para castigar, ojo, no para manipular, no para provocar una reacción tipo ahora me vas a extrañar, simplemente se detuvo, se le acabó la gasolina. Dejó de explicar, dejó de justificar, dejó de adelantarse a los conflictos para suavizarlos. Y ese silencio no fue vacío, fue incomodísimo para ella primero, porque el silencio te enfrenta a todo lo que antes tapabas con palabras y ruido. Hay una máxima que dice que cuando dejamos de proyectar hacia afuera, empezamos a encontrarnos con lo que vive en nuestro interior, y eso, aunque es sanador, también da un miedo espantoso. Elena empezó a notar cosas que antes no veía por estar tan ocupada hablando. Se dio cuenta de que muchas de sus palabras no buscaban conexión, buscaban seguridad, que muchas de sus explicaciones no eran para aclarar la situación, sino para no ser abandonada, que su necesidad de hablar venía en el fondo de un miedo terrible a no importar, y aquí está una de las verdades más duras pero más liberadoras de este proceso. No todo silencio es pérdida, a veces es recuperación, es volver a ti. Cuando Elena dejó de hablar, su energía empezó a volver a su cuerpo. Ya no se iba en discusiones internas interminables, ya no se desgastaba pensando cómo se lo digo para que no se enoje, ya no ensayaba conversaciones en su cabeza mientras se bañaba, y entonces pasó algo inesperado. Las personas a su alrededor empezaron a reaccionar, algunas se acercaron más, extrañadas por su cambio, otras se incomodaron muchísimo, otras simplemente se alejaron. Y ese movimiento le enseñó a Elena algo que ninguna conversación anterior había logrado: quién la valoraba por quién era ella y quién solo la valoraba por lo que ella daba y resolvía. El inconsciente se revela cuando cambian los patrones habituales. Cuando haces lo que siempre haces, obtienes lo mismo de siempre, pero cuando cambias, aunque sea en silencio, el entorno se ve obligado a mostrar su verdadera cara, su verdadera naturaleza. Centrarse en ti misma no es añadir más cosas a tu vida, es quitar lo que sobra, es podar las ramas secas, es dejar de reaccionar desde la herida de la niña rechazada, es dejar de vivir con la atención puesta afuera, como antena parabólica. Porque dime algo con honestidad brutal: ¿cuántas veces hablaste esperando comprensión y solo recibiste confusión o que te voltearan la tortilla? ¿Cuántas veces explicaste tu dolor abriendo el corazón y terminaste sintiéndote más sola y juzgada? ¿Cuántas veces dijiste no pasa nada, cuando en realidad te estaba pasando un tren por encima? Guardar silencio no significa negar lo que sientes, no significa tragarte las emociones para que te den una úlcera.
significa procesarlo contigo antes de entregarlo a otros que no saben qué hacer con eso. Elena empezó a usar el silencio como espacio sagrado, espacio para sentir sin corregirse, para llorar sin justificarse, para pensar sin defenderse, y poco a poco algo en su interior empezó a ordenarse. El caos se calmó. Ya no necesitaba respuestas inmediatas para vivir, ya no necesitaba cerrar conversaciones inconclusas a las 3 de la mañana, ya no necesitaba ser entendida por todos, porque cuando te centras, tu centro se vuelve tu ancla, tu base. El proceso de convertirte en quien realmente eres, eso que llaman individuación, requiere separarte de la identificación con las expectativas externas, y eso implica decepcionar a algunos. Acéptalo. Vas a decepcionar a quien esperaba que fuera su tapete. Implica no responder como antes, implica no explicarte como antes. Y sí, eso puede generar culpa al inicio, porque fuimos educadas para cuidar, para ser buenas, para suavizar, para no incomodar. Pero aquí hay algo que debes escuchar con claridad y grabártelo a fuego. Tu silencio no es violencia, es un límite. No estás castigando a nadie por no hablar, te estás cuidando a ti. No estás siendo fría por no reaccionar, estás siendo sensata. No estás siendo egoísta por centrarte en ti, estás siendo honesta contigo. Elena empezó a notar que al guardar silencio también empezó a escucharse mejor a sí misma. Su intuición se volvió más clara, como un radar afinado. Su cuerpo empezó a enviar señales que antes ignoraba. Se dio cuenta de qué conversaciones la dejaban en paz y cuáles la drenaban hasta dejarla seca, qué personas la respetaban incluso en su silencio y cuáles solo se acercaban cuando ella estaba disponible emocionalmente para servirles. Y eso fue revelador, porque el silencio no solo cambia tu relación con los demás, cambia sobre todo la relación contigo. Cuando no hablas, te escuchas. Cuando no reaccionas, observas. Cuando no explicas, eliges. Y aquí hay algo clave. El inconsciente se comunica a través de símbolos, sensaciones, impulsos, corazonadas. Pero para escucharlo necesitas espacio interno y ese espacio no existe cuando estás constantemente explicándote al mundo como merólico. En 2026, centrarte en ti misma es aprender a pausar antes de responder, la famosa pausa sagrada. Es no entregar tu energía emocional a cualquiera que la demande. Es entender que no todo merece tu versión más vulnerable. Elena no se volvió distante, se volvió selectiva, y esa diferencia lo cambia todo, porque una mujer centrada no necesita aislarse en una cueva para protegerse. Se protege con discernimiento, sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo compartir y cuándo guardar, sabe cuándo quedarse a luchar y cuándo retirarse con la frente en alto. Y ese equilibrio no se aprende leyendo frases motivacionales en Facebook, se aprende viviendo el silencio, atravesando la incomodidad. Tal vez tú también estés en un punto similar al de Elena, tal vez sientas que hablar ya no te alivia como antes, que explicar ya no te da paz, que repetir lo que sientes solo te desgasta y te hace sentir patética. Si es así, no te fuerces a seguir haciendo lo mismo. El silencio no es renuncia, es transición. Es el espacio entre la mujer que fuiste, la que hablaba para no perder, y la mujer que está siendo, la que se centra para no abandonarse. Y ese espacio, aunque incómodo, es profundamente transformador. En lo que sigue, vamos a ir todavía más profundo, vamos a meter el dedo en la llaga. ¿Qué ocurre psicológicamente cuando una mujer guarda silencio? ¿Cómo reacciona el entorno tóxico? ¿Por qué algunas personas intentan provocarte más cuando ya no reaccionas? ¿Y cómo usar este silencio no como una armadura de hielo, sino como un acto de amor propio, consciente y cálido? Porque centrarte en ti misma no es desaparecer del mundo, es volver a ti. Y desde ahí, desde tu casa interna, todo cambia. Cuando una mujer guarda silencio, después de haber hablado toda su vida, el mundo no se queda quieto, el entorno reacciona, se sacude, y esa reacción es una de las pruebas más claras de que el silencio no es ausencia, es poder activo. Al principio todo parece normal, nadie dice nada, piensan, ya se le pasará, pero internamente algo empieza a moverse. Las personas que estaban acostumbradas a tu disponibilidad emocional ilimitada, comienzan a notar un vacío, no porque ya no existas, sino porque ya no estás sirviendo como antes. Ya no respondes de inmediato, ya no explicas cada emoción, ya no justificas tus límites con 1000 disculpas, y ese cambio, aunque no lo anuncies, se siente en el aire. Cuando una persona deja de cumplir un rol inconsciente dentro de un sistema de relaciones, el sistema entero entra en tensión, entra en crisis. Porque tu silencio no es solo tuyo, es una ruptura de patrón,
y los patrones, cuando se rompen, generan incomodidad en los demás. Por eso, cuando te centras en ti misma y guardas silencio, empiezan a ocurrir cosas muy específicas, casi de manual. Algunas personas intentan provocarte, te pican la cresta, otras te hacen sentir culpable. ¡Ay, qué cambiada estás! Ya no me quieres. Otras te preguntan con cizaña si todo está bien y otras simplemente se alejan sin decir agua va. Nada de eso es casual. La provocación aparece cuando alguien necesita que reacciones para sentirse en control, porque mientras reaccionas, sigues jugando el mismo juego, sigues siendo predecible, sigues siendo manejable, pero cuando eliges el silencio, el control se les diluye entre las manos y eso les aterra. La culpa aparece cuando alguien se beneficia de tu sobreexplicación. Cuando ya no te justificas, esa persona tiene que hacerse cargo de lo que antes tú suavizabas. Y el alejamiento aparece cuando alguien solo estaba vinculado a la versión tuya que daba, no a la que se respeta. Aquí quiero que entiendas algo con total claridad y sin anestesia. El silencio no revela quién te ama, revela quién te usa emocionalmente. ¡Sas! Y esa revelación puede doler hasta el tuétano, porque te das cuenta de que algunas conexiones estaban sostenidas únicamente por tu esfuerzo, por tu paciencia infinita, por tu capacidad de aguantar vara, pero también es liberadora, porque por primera vez no eres tú la que tiene que decidir quién se queda. El silencio hace la limpieza por ti. La sombra no es solo lo oscuro, es lo no reconocido. Y cuando una mujer guarda silencio, muchas sombras salen a la superficie, no solo las tuyas, también las de los demás. Sombras como la necesidad de control, el miedo al abandono, la dependencia emocional, la dificultad para tolerar un no. Por eso, el silencio suele generar reacciones intensas, berrinches de adultos, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo distinto y valiente. Y aquí viene una verdad que muchas mujeres necesitan escuchar urgentemente: no todo el mundo merece explicaciones. Explicar de más no es madurez emocional, muchas veces es pura ansiedad disfrazada de cortesía. Es intentar que el otro entienda para no sentir culpa, para no sentir rechazo, para no perder el vínculo aunque el vínculo te lastime. Pero el silencio consciente no rompe vínculos sanos, los redefine, los eleva. Quien quiere estar se ajusta, quien te respeta observa, quien te valora no te exige versiones forzadas de ti. Y aquí es donde el silencio empieza a volverse incómodo para los demás, porque ya no tienen acceso automático a tu mundo interno, ya no saben exactamente qué piensas, ya no pueden anticipar tus reacciones, y eso los obliga a relacionarse contigo desde otro lugar, un lugar más adulto, más respetuoso, más honesto, o a irse. Y ambas cosas están bien. Que se quede quien sume y que se vaya quien reste. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre dentro de ti, en tu propia piel. Cuando sostienes el silencio el tiempo suficiente, al principio el silencio parece una ausencia de palabras, te sientes rara, pero con el tiempo se convierte en presencia. Presencia contigo, presencia en tu cuerpo, presencia en tus decisiones. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas por el ruido. Notas cómo ciertas conversaciones te tensan los hombros. Notas cómo algunas personas solo te buscan cuando necesitan dinero o un favor. Notas cómo tu cuerpo se relaja, cómo respiras mejor cuando no tienes que explicarte. Y esa información es oro molido. El cuerpo y la psique están profundamente conectados. Cuando te traicionas, el cuerpo lo siente y te pasa la factura. Cuando te callas por miedo, el cuerpo se tensa. Pero cuando eliges el silencio desde la conciencia, desde la dignidad, el cuerpo se regula porque ya no estás en estado de defensa constante, ya no estás en la trinchera. Guardar silencio no significa reprimir, significa procesar internamente antes de compartir. Significa preguntarte, ¿esto que voy a decir nace de la calma o del impulso visceral? ¿Estoy hablando para conectar o para convencer a este terco? ¿Estoy explicando para ser entendida o para no ser rechazada? Esas preguntas cambian todo el juego. Y aquí quiero introducirte a una imagen muy poderosa, tu centro de mando. Es el lugar interno desde donde tomas decisiones alineadas, no reactivas. Cuando te centras en ti misma, empiezas a vivir desde ese centro, ya no desde la herida de la infancia, ya no desde el miedo a la soledad, ya no desde la urgencia emocional. Y ese cambio se nota en cómo caminas, con la cabeza alta, en cómo miras directo a los ojos, en cómo respondes pausado, en cómo eliges, no porque seas distante o creída, sino porque estás presente en tu vida. Muchas mujeres
Temen que si guardan silencio perderán oportunidades, perderán al novio, perderán amigos, pero lo que en realidad pierden es lo que no estaba alineado con ellas. Pierden lastre. Y lo que llega, llega desde otro nivel, desde el respeto, desde la curiosidad genuina, desde la reciprocidad. El silencio también te enseña a diferenciar entre amor y apego. El apego necesita ruido, necesita confirmaciones constantes, necesita respuestas inmediatas. El amor consciente, en cambio, tolera el silencio, lo respeta, no lo vive como amenaza. Por eso, cuando guardas silencio, se filtran tus vínculos, se cae lo postizo. Y aquí hay algo muy importante. No tienes que explicar tu silencio. Oye, es que estoy viendo un video de César Lozano y estoy aplicando el silencio. No, el silencio pierde su poder cuando se justifica. No necesitas decir estoy en proceso, necesito tiempo. No es personal. A veces el silencio simplemente es. Y quien puede sostenerlo contigo merece tu presencia. Quien no, te está mostrando sus propios límites emocionales. Convertirte en quien realmente eres no es un camino cómodo. Nadie dijo que fuera fácil, pero es un camino verdadero. Y guardar silencio es una de las puertas más profundas de ese camino, porque te obliga a dejar de actuar para otros y empezar a vivir para ti. Y sí, habrá momentos en los que dudarás, en los que querrás volver a hablar, a explicar, a suavizar las cosas. No te juzgues. Somos humanos. Estás desaprendiendo patrones de años, de décadas tal vez. Pero cada vez que eliges el silencio desde la conciencia, refuerzas una nueva identidad, la de una mujer que no se abandona para ser aceptada. Y esa identidad poco a poco se vuelve natural, se vuelve tu piel. No necesitas anunciarla, no necesitas defenderla, no necesitas probarla, se siente. En lo que sigue vamos a cerrar este proceso entendiendo algo crucial. ¿Cómo sostener este silencio sin convertirlo en frialdad, sin volverte una estatua de hielo? ¿Cómo centrarte en ti misma sin aislarte del mundo como ermitaña? ¿Y cómo usar este poder no para levantar muros impenetrables, sino para construir una vida emocional mucho más clara, estable y auténtica? Porque el silencio no es el final, es el punto de partida desde el cual empiezas a vivir distinto. Hay un momento en este proceso, y casi nadie te avisa de esto, en el que el silencio deja de sentirse poderoso y empieza a sentirse incómodo incluso para ti. No porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no estás anestesiada con el ruido, ya no estás distraída, explicando, reaccionando, resolviendo emociones ajenas. Estás contigo, y eso al principio confronta durísimo. Cuando te centras en ti misma de verdad, el ruido externo baja, pero el volumen interno sube. Empiezan a aparecer pensamientos que antes evitabas con Netflix o con chismes, dudas que antes tapabas con conversaciones vacías, emociones que antes descargabas hablando de más. Y aquí es donde muchas mujeres abandonan el silencio y vuelven a los viejos patrones, no porque quieran, sino porque no saben cómo sostenerse internamente, se asustan de sí mismas. Pero recuerda esto, uno no se ilumina imaginando angelitos, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y el silencio es precisamente el espacio donde esa oscuridad puede emerger sin máscaras para ser sanada. Por eso esta etapa no trata de callar hacia afuera solamente, trata de aprender a escucharte hacia adentro sin huir, sin miedo. Aquí es donde el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una forma de vida. Empiezas a notar algo muy sutil, pero muy poderoso. Ya no necesitas reaccionar para sentir que existes, ya no necesitas ser validada constantemente con likes o halagos para saber quién eres. Ya no necesitas ganar discusiones imaginarias en tu cabeza mientras lavas los platos. Tu energía se recoge, y cuando la energía se recoge ocurre algo transformador. Empiezas a ver con claridad. Se te cae la venda de los ojos. Ves dónde estabas forzando vínculos que no daban para más. Ves dónde estabas negociando tu dignidad por miedo. Ves dónde estabas llamando amor a lo que en realidad era miedo a estar sola. Y esta claridad no llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, llega en decisiones pequeñas y cotidianas. Llega cuando eliges no escribir ese mensaje a las 11 de la noche, cuando eliges no explicar esa emoción a quien no le importa, cuando eliges no entrar en ese juego de manipulación. Aquí aparece una pregunta clave que marca la diferencia entre una mujer que solo guarda silencio y una mujer que se ha centrado en sí misma. ¿Desde dónde estoy callando? Porque no todo silencio es consciente. Hay silencios que nacen del miedo, silencios que nacen de la herida, silencios que nacen del castigo, ahora me vas a pagar. Pero el silencio del que hablamos aquí nace del centro, de tu dignidad. No callas para que el otro reaccione, no callas para manipular la situación, no callas para parecer fuerte e inalcanzable.
callas porque ya no necesitas hablar para sostenerte, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el silencio nace del centro, no te vuelve fría, te vuelve clara. No te vuelve distante, te vuelve selectiva. No te vuelve inaccesible, te vuelve íntegra. Empiezas a hablar solo cuando tus palabras suman, cuando construyen. Empiezas a compartir solo con quien puede sostenerlo. Empiezas a elegir tus batallas y tus vínculos con lupa. Y aquí ocurre un movimiento hermoso. Dejas de vivir desde la identidad construida para otros, la buena hija, la esposa perfecta, y empiezas a vivir desde tu identidad real. Ya no eres la mujer que siempre está disponible cual tienda de conveniencia, ya no eres la mujer que entiende y perdona todo, ya no eres la mujer que se adapta a cualquier lugar aunque le apriete el zapato, eres la mujer que se habita, y eso, aunque no lo digas, se percibe a kilómetros. Las personas empiezan a tratarte distinto no porque hayas exigido respeto a gritos, sino porque tu energía ya no invita a la invasión. Ya no das acceso ilimitado a tu mundo interno, ya no entregas explicaciones como moneda de cambio emocional, y quien no puede relacionarse contigo desde ese nuevo nivel de respeto, se va, y que le vaya bien. Aquí quiero que entiendas algo importante. Perder personas no siempre es una pérdida, a veces es una confirmación de que ya no eres compatible con dinámicas tóxicas que te desgastaban, confirmación de que tu silencio está haciendo su trabajo de limpieza, confirmación de que estás creciendo. Pero también hay otro fenómeno que ocurre cuando sostienes este proceso el tiempo suficiente. Empiezas a atraer desde otro lugar, llegas a atraer personas que no te exigen pequeñez, personas que te respetan, personas que no te drenan, sino que te expanden, personas que no te necesitan sumisa, te quieren entera. Y eso no pasa porque te hayas vuelto perfecta, pasa porque ya no te traicionas para encajar. El silencio te entrena en algo fundamental: tolerar la incomodidad sin reaccionar impulsivamente. Y esa habilidad, mi amiga, es una de las más poderosas que puede desarrollar una mujer en este 2026, en un mundo que vive acelerado, reactivo, neurótico y emocionalmente impulsivo. Mientras otros reaccionan como cerillos, tú observas. Mientras otros explican y se enredan, tú eliges. Mientras otros se justifican, tú avanzas. Y esto no significa que nunca hables, no te confundas. Significa que cuando hablas lo haces desde un lugar limpio, desde la calma, desde la coherencia, desde la verdad, y tus palabras tienen peso. Cuando te centras en ti misma, empiezas a vivir desde ese centro regulador, ya no desde el ego herido que busca aprobación desesperada, ni desde la sombra que teme ser rechazada. Y vivir desde el centro tiene consecuencias muy concretas en tu vida cotidiana. Tomas decisiones más lentas pero más firmes. Toleras menos tonterías, por lo tanto sufres menos. Amas con profundidad, pero sin perderte en el otro. El silencio también redefine tu relación con el tiempo. Ya no todo es urgente, ya no todo necesita respuesta inmediata, ya no todo es una amenaza de muerte emocional. Aprendes que muchas cosas se resuelven solas cuando no intervienes desde la ansiedad y el control. Relaciones que se caen sin que hagas nada, conflictos que se disuelven porque no les echas leña al fuego, personas que muestran su verdadera intención cuando no las persigues. Y aquí hay una verdad incómoda, pero liberadora. No tienes que cerrar todas las historias. Algunas se cierran solas cuando dejas de narrarlas, cuando dejas de darles cuerda. El silencio es, en ese sentido, un acto de confianza absoluta. Confianza en ti, confianza en la vida, confianza en que no necesitas controlarlo todo para estar bien. Y cuando una mujer llega a este punto, algo cambia definitivamente. Ya no busca ser elegida como si fuera mercancía, se elige a sí misma. Ya no teme perder al otro, teme traicionarse a ella misma. Ya no necesita ser entendida por todos, le basta con ser fiel a sí misma. Ese es el verdadero poder del silencio en 2026. No es una moda de TikTok, no es una técnica de ligue, no es una estrategia de manipulación, es una consecuencia natural de haberte encontrado. Y cuando te encuentras, el ruido deja de ser necesario porque ya estás en casa, ya estás contigo. Hay un punto en este camino en el que el silencio ya no es una decisión que piensas mucho, es una consecuencia natural de quién te has convertido. Ya no te preguntas, ¿debería hablar o callar? Simplemente sabes cuándo hacerlo. Esa certeza interior es una de las señales más claras de que algo profundo se ha reordenado dentro de ti, de que has madurado. Porque cuando una mujer realmente se centra en sí misma,
Deja de vivir reaccionando como autómata y empieza a vivir respondiendo como dueña de su vida. Y la diferencia entre reaccionar y responder es abismal. Es la diferencia entre vivir desde la herida sangrante o vivir desde la conciencia sana. Reaccionar es inmediato, impulsivo, emocionalmente cargado, visceral. Responder es pausado, elegido, alineado con tus valores. Y el silencio es el puente de oro entre ambas cosas. En este punto ya no usas el silencio para protegerte del mundo como si fuera un enemigo, sino para proteger tu claridad interna. Ya no callas para evitar conflictos por miedo, callas para no traicionarte. Ya no te guardas palabras por miedo al que dirán, te las guardas porque sabes que no todo merece tu preciosa energía. La madurez psicológica ocurre cuando dejas de proyectar tu mundo interno hacia afuera y empiezas a asumirlo como propio, como tu responsabilidad. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Dejas de intentar que los demás comprendan tu proceso a la fuerza porque tú ya lo comprendes. Y cuando tú te comprendes y te validas, el ruido externo pierde autoridad sobre ti. Empiezas a notar que muchas conversaciones no son necesarias, son paja. Que muchas explicaciones no cambian nada, son desgaste. Que muchas discusiones solo drenan tu vitalidad. Entonces eliges distinto. No porque te sientas superior, no porque estés por encima de los demás, sino porque estás más cerca de ti, más conectada contigo. Aquí es donde el silencio se vuelve una forma de respeto propio radical. Respeto a tu tiempo, respeto a tu energía, respeto a tu proceso interno. Y esto se refleja en cada área de tu vida, como un efecto dominó. En tus relaciones de pareja o amistad ya no persigues claridad rogando que te definan qué somos, la encarnas. Si algo no es claro, te retiras. No amenazas con irte, no manipulas con irte, no reclamas atención. Observas y esa observación tranquila dice más que 1000 palabras de reclamo. En tu trabajo dejas de explicarte de más por inseguridad. Tu presencia se vuelve firme, tu criterio se vuelve confiable. No necesitas validación constante del jefe o de los compañeros porque confías en tu criterio interno. En tu mundo emocional ya no te desbordas por cualquier cosa. ¿Sientes profundo? Sí. Lloras si tienes que llorar, ríes si tienes que reír, pero no te ahogas en un vaso de agua. Sabes que una emoción no necesita ser expresada de inmediato en redes sociales para ser válida. A veces solo necesita ser atravesada en silencio, con un tecito y contigo misma. Y aquí hay algo muy importante que muchas mujeres confunden y quiero aclararlo. Centrarte en ti misma no significa cerrarte al amor ni volverte una amargada que odia a los hombres o al mundo. Significa dejar de amar desde la carencia, desde el hambre. El amor consciente no necesita ruido, no necesita pruebas constantes de ¿me quieres? No necesita sacrificios silenciosos de mira todo lo que hago por ti. El amor sano respeta los silencios, los entiende, los habita sin miedo. Por eso, cuando llegas a este nivel, algo muy revelador ocurre. Te das cuenta de que no todo el mundo puede acompañarte aquí en esta profundidad. Y eso ya no te genera ansiedad, te genera discernimiento. Empiezas a reconocer quién puede sostener conversaciones profundas sin drama, quién puede tolerar pausas sin interpretarlas como rechazo, quién no necesita controlarte para sentirse seguro, y eliges desde ahí, desde la libertad. El proceso de individuación es un camino solitario, en el sentido de que nadie puede caminarlo por ti, nadie puede salvarte más que tú misma. El silencio es el lenguaje natural de ese camino. No porque no tengas nada que decir, tienes mucho que decir, sino porque lo más importante ya no necesita ser dicho para ser real. Tu cuerpo lo sabe, tu intuición lo confirma, tu vida lo refleja. Hay algo profundamente transformador y liberador en dejar de anunciar tus decisiones. Antes sentías la necesidad de explicar por qué te ibas, por qué cambiabas, por qué ponías límites, pedías permiso para cambiar. Ahora simplemente cambias. Y quien necesita una explicación con peras y manzanas probablemente no estaba preparado para acompañarte en tu vuelo. Este es uno de los mayores actos de libertad psicológica. Dejar de vivir en función de cómo los demás interpretan tus actos, que piensen lo que quieran. Cuando te centras en ti misma, aceptas que no todos te van a entender, y eso deja de doler, porque ya no buscas aprobación, buscas coherencia. Coherencia entre lo que sientes en la panza y lo que haces con tus manos, entre lo que piensas y lo que eliges, entre lo que eres en privado y lo que proyectas en público. Y esa coherencia genera algo muy poderoso, algo que no se compra en farmacias: paz interna. No una paz artificial de mente positiva, sino una paz profunda, silenciosa, estable, rocosa. Una paz que no depende de si te contestaron el mensaje,
de respuestas ajenas, de resultados externos. Una paz que viene de saber que pase lo que pase, tú no te vas a abandonar nunca más. Y aquí es donde muchas mujeres sienten miedo, y es normal, porque esa paz implica soltar viejas identidades que ya te quedaban chicas. Soltar a la mujer que siempre estaba para todos, la que siempre resolvía los problemas ajenos, la que siempre entendía lo injustificable, la que siempre cedía para no pelear. Pero lo que emerge después de soltar eso es mucho más auténtico, más brillante. Emerges como una mujer que sabe cuándo dar y cuándo retirarse, que sabe cuándo hablar y cuándo callar, que sabe cuándo esperar y cuándo avanzar sin mirar atrás. El silencio en este punto ya no es defensivo, es selectivo. Seleccionas dónde inviertes tu energía sagrada. Seleccionas a quién le abres la puerta de tu mundo interno. Seleccionas qué batallas merecen tu voz y cuáles merecen tu espalda. Y esta selectividad no te endurece, te afina, te vuelves más precisa, más intuitiva, más alineada con tu propósito. Tu sabiduría interna no grita, susurra, y cuando aprendes a escuchar ese susurro, ya no necesitas el ruido externo para orientarte. Tu silencio se vuelve fértil, tu soledad se vuelve creativa, tu enfoque se vuelve poderoso. Empiezas a crear la vida que quieres desde otro lugar, no desde la urgencia de demostrarle nada a nadie, sino desde el deseo genuino de expresarte. No desde la carencia de necesito que me miren, sino desde la abundancia interna de tengo mucho para dar, pero solo a quien lo valore. Y aquí hay una verdad final que quiero que quede grabada en tu ADN. No todo el mundo necesita acceso a tu versión más profunda. Guardar silencio no es esconderte, es proteger lo sagrado que hay en ti. Tu proceso es sagrado, tu sanación es sagrada, tu transformación es sagrada, y lo sagrado no se expone en el mercado, se honra en el templo. Cuando una mujer entiende esto, deja de explicarse, deja de justificarse, deja de pedir permiso para ser quien es, simplemente ese. Y esa forma de estar en el mundo cambia todo. Cambia cómo te aman, cambia cómo te tratan, cambia cómo te respetan y sobre todo cambia cómo te eliges a ti misma cada mañana frente al espejo. Porque al final del día, centrarte en ti misma y guardar silencio no es una estrategia de moda para el 2026, es una declaración de independencia interna. Es la declaración de que tu paz vale más que la aprobación de cualquiera, de que tu dignidad vale más que la validación de un like, de que tu verdad vale más que el ruido del mundo. Y cuando vives desde ahí, créeme, ya no necesitas anunciar tu poder. Tu poder se siente. Si llegaste hasta acá, si escuchaste cada palabra y algo vibró en tu corazón, es porque estás lista. Estás lista para dejar de mendigar y empezar a reinar en tu propia vida. Y si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir nutriendo esa fuerza que llevas dentro, suscríbete al canal, porque esto apenas empieza. ¡Ánimo!